Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un video más de Video Jars. El día de hoy vamos a empezar una nueva unidad y la unidad 3 va a tratar sobre las leyes de Newton, específicamente una en particular que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este capítulo y lo vamos a hacer enlazando los diferentes tipos de movimientos que estuvimos viendo en las primeras dos unidades. En la unidad 1 y en la unidad 2 estuvimos revisando cinemática de partículas. Simplemente analizábamos movimientos, pero no nos preocupábamos mucho por las causas. A partir de esta unidad vamos a trabajar también lo que es la cinética. La cinética consiste fundamentalmente en estudiar el movimiento a través de sus causas, ¿no? Y estas causas usualmente son tres. Serían las fuerzas, la energía y el momentum, ¿no? O la cantidad de movimiento. Esas las vamos a ir analizando en cada una de las unidades que nos faltan, ¿no? En la unidad 4 vamos a ver energía y en la unidad 5 vamos a ver cantidad de movimiento. Entonces lo que vamos a hacer aquí es enlazar el tema de fuerzas que ustedes ya estuvieron revisando en clase de estática, haciendo diagramas de cuerpo libre, pero ahora vamos a agregar un elemento nuevo que es el diagrama de fuerzas efectivas, donde relacionamos el movimiento con las fuerzas que lo que están ocasionando, ¿no? Es ahí donde realmente tenemos un problema de dinámica. Y para ello tenemos que establecer tres leyes fundamentales, ¿no? Establecidas por el señor que ven ahí, que es Isaac Newton, ¿no? Tres leyes del movimiento. La primera ley es la ley de la inercia, donde dice que un cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento acelerado a menos que una fuerza cambie esto. Prácticamente nos dice que un cuerpo va a tender a conservar su estado de movimiento y solamente una fuerza va a ir cambiándolo. Por ejemplo, si ustedes tienen un cuerpo, un carro que va moviéndose en la carretera, para hacerlo detener ustedes tienen que generar una fuerza de frenado. Vamos a pasar primero a la tercera, que es la ley de acción-reacción. Que realmente esta ustedes ya la vieron en estática. Y como su nombre lo dice, a cada fuerza le corresponde una en magnitud y dirección idéntica, pero sentido opuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hablar de la fuerza normal. Cuando ustedes están parados en el piso, realmente lo que está pasando es un equilibrio de dos fuerzas. Por un lado, ustedes tienen su propio peso, que el peso es la fuerza debido a la gravedad de su propia masa. Aquí yo creo que es importante definir lo que es masa. Por primera vez estamos introduciendo este concepto en el curso y de aquí ya no lo vamos a soltar. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo. Es decir, que mientras un cuerpo sea más masivo, es porque tiene una mayor cantidad de átomos y de materia en el mismo cuerpo. No se confunda con peso, que peso es la fuerza de atracción de esa misma masa. Y depende no solamente de la masa, sino también de la gravedad. Entonces, cuando ustedes están parados sobre el suelo,
Si no hubiera el principio de acción-reacción, ustedes se hundirían en el suelo. Pero lo que les ayuda a mantenerse al mismo nivel es una fuerza normal ejercida por el suelo, de igual magnitud, misma dirección, pero sentido opuesto, ¿no? Y aquí nosotros tenemos la fuerza normal. Hemos definido entonces lo que es la masa, lo cual nos permite ahora sí enunciar la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton se expresa mejor mediante una ecuación. La fuerza ejercida sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que se le imprime. Y dicha constante de proporcionalidad es la masa. Fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, una manera fácil de verlo, imaginen por ejemplo, aquí otra vez tenemos el suelo, pero ahora este bloque lo vamos a jalar a una cierta fuerza. Por lo tanto, al jalar con una cierta fuerza un bloque de masa m, lo que va a ocurrir es que a este bloque se le va a imprimir una aceleración, también en ese mismo sentido, equivalente a, donde la magnitud de la aceleración es igual a la fuerza entre su masa, ¿no? Hay que tomar en cuenta que sabemos que la fuerza es una cantidad vectorial y la aceleración también lo es. Por lo tanto, la masa, al ser un escalar, nos dice que tanto la fuerza y la aceleración deben de llevar la misma dirección. Entonces, pues la fuerza se define como el producto de la masa del cuerpo por la aceleración que se le está imprimiendo. Esa es la mejor manera de definir la fuerza. Ya hemos definido masa y también conocemos la aceleración. Ya sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto se puede extender a nivel vectorial. Bueno, creo que con estos conceptos que hemos estado revisando en esta primera parte del video, ya estamos listos para hacer un problema. El problema dice, el helicóptero Sikorsky UH-60A tiene una masa de 9.300 kilogramos. Despega verticalmente con su motor, ejerciendo un empuje constante hacia arriba de 112 kilonewtons. ¿A qué velocidad se estará elevando el helicóptero 3 segundos después de haber despegado? ¿A qué altura se habrá elevado 3 segundos después del despegue? Ok. Vamos a empezar el problema como lo solemos hacer, ¿no? Datos. El problema nos da un dato de masa de 9.300 kilogramos por parte del helicóptero. También se le está imprimiendo hacia arriba una fuerza de empuje de 112 kilonewtons. Finalmente, nos están dando un tiempo de 3 segundos, dado que con ese tiempo tenemos que encontrar dos incógnitas. La primera de ellas, la velocidad final a los 3 segundos, y la segunda, la altura a la que se ha elevado, ¿no? Vamos a suponer entonces que este helicóptero va a partir del reposo porque despega, por lo que su velocidad inicial es 0, y pues como estamos en sistema internacional, vamos a tomar la gravedad como 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ok, aquí una suposición importante es que la T, la fuerza de empuje, es constante. Esto nos va a servir para trabajar la siguiente parte del problema. Entonces, para resolver problemas de segunda ley de Newton, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Y para eso nosotros debemos de reducir el helicóptero, en este caso el cuerpo, a una partícula, ¿no? Y sobre esta partícula nosotros debemos de identificar las fuerzas que están actuando sobre ella. Es aquí donde parece un poquito estática. Por un lado sabemos que el helicóptero va a tener un cierto peso. Pero también, además del peso, le están imprimiendo una fuerza de empuje hacia acá arriba. No solamente para vencer el peso, sino para subirlo. Entonces, si nosotros queremos subirlo del suelo, donde tiene una altura inicial de 0, pues la combinación de estas dos fuerzas me tiene que dar como resultado en el diagrama de fuerzas efectivas el movimiento que va a llevar. Sabemos que el helicóptero no solamente se mueve,
si no está acelerando hacia arriba. Y aquí es donde entra la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Ahora sí, con este par de fuerzas nosotros podemos realizar el análisis. Y la primera parte de este análisis es cinético, ¿no? Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Para arriba positivo. Entonces una fuerza que va para arriba es el empuje y el peso va abajo. Asimismo, aquí tenemos masa por aceleración. Como nos pide la velocidad final y la posición final, y nosotros ya tenemos aquí tres cantidades cinemáticas, tenemos la velocidad inicial, tenemos la posición inicial y tenemos el tiempo, pues hallamos la aceleración para poder encontrar las otras dos incógnitas, lo cual nos va a servir para la segunda parte del problema, que es el análisis cinemático. Pero antes debemos de probar que t es constante, que sí lo es, el peso también es constante, y finalmente aquí tenemos la masa, ¿no? Entonces aquí, ya con esta información, sustituimos 112.000 newtons y el peso pues es masa por gravedad, ¿no? 9.300 por 981 y del otro lado tenemos otra vez la masa. Con esto despejamos la ecuación y encontramos la aceleración. Entonces abrimos la calculadora y tenemos 112.000 menos 9.300 por 981 y eso lo vamos a dividir entre 9.300. Esto me da una aceleración de 2.233 metros por segundo al cuadrado. Esto de aquí no es la respuesta definitiva, sin embargo, nos va a servir para la segunda parte, que consiste en el análisis cinemático. Como la aceleración es constante y se está moviendo en una línea recta hacia arriba, podemos decir que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Además de la aceleración, otros datos que me da el problema, la velocidad inicial que parte del reposo y el tiempo de 3 segundos. Con esto podemos aplicar la misma definición de aceleración y encontrar la velocidad final, que pues en este caso es a por t más b inicial, y finalmente pues multiplicamos esta aceleración por el tiempo, sabiendo que la velocidad inicial es igual a 0, y con esto tenemos la velocidad final de, pues eso lo multiplicamos por 3, ¿no? 6.699, prácticamente 6.7 metros sobre segundo. Esta sí es una respuesta definitiva. Y finalmente hay que encontrar también la altura que se sube. Para eso, una ecuación conveniente es la altura final es igual a la altura inicial, velocidad inicial por t, más un medio, aceleración por t al cuadrado. Aquí, por ejemplo, este término se hace 0 porque parte del suelo. Este también se hace 0 porque la velocidad inicial es 0. Y esto pues ya se simplifica y nos permite evaluar solamente este, con una aceleración de 2.233 y elevando el tiempo al cuadrado. Nos va a quedar una elevación por parte del helicóptero durante los primeros 3 segundos de 2.233 por 3 al cuadrado, que es 9, dividido entre 2, alrededor de 10.05 metros, siendo esta la respuesta definitiva al problema. Continuando con el tema de la segunda ley de Newton, movimiento rectilíneo, vamos a analizar este problema en movimiento horizontal. El ejemplo dice: la superficie horizontal mostrada es lisa. La caja de 30 libras está en reposo cuando se aplica la fuerza constante F. 2 segundos después, la caja se mueve hacia la derecha a 20 pies por segundo. Determine F. F es esta fuerza, ¿no?, que se está imprimiendo a un ángulo de 20 grados. Y con esto vamos a ir identificando, como siempre, los datos del problema. Primero que nada, nos están diciendo que hay una fuerza de 30 libras. No, no es cierto. La fuerza no es de 30 libras. La que es de 30 libras es la caja, por lo que aquí es un peso, ¿no? Luego dice que está en reposo inicialmente.
velocidad inicial 0 y la velocidad final es 20 pies por segundo tras un tiempo de 2 segundos. Determine F, ¿no? Aquí es bastante directo y pues vamos a suponer que no hay fricción, ya que la superficie es lisa. En esta lección no vamos a estar viendo fricción, sino hasta la que viene, ¿no? Luego, ya podemos ahora sí dibujar nuestros diagramas. Tenemos esta caja y sobre esta caja tenemos algunas fuerzas que debemos identificar. Una de ellas es el peso de la propia caja, ¿no? Pero también, por reacción, vamos a tener la fuerza normal. Pero lo que realmente hace que la caja se vaya moviendo hacia la derecha es esta fuerza inclinada, la cual, con respecto al horizontal, se va a encontrar a un ángulo de 20 grados. Esta fuerza F es de magnitud desconocida y debe de encontrarse. Finalmente, el efecto de la combinación de estas fuerzas me va a dar esto que se llama el diagrama de fuerzas efectivas, que fundamentalmente me dice, pues, cómo va a terminar moviéndose el objeto. Aquí lo voy a dibujar. Es claro que el objeto se va a mover a la derecha, por lo que yo lo voy a poner de esta manera, ¿no? Masa por aceleración. Bien, el movimiento es horizontal porque a pesar de que la fuerza sea inclinada, aquí hay un piso y el piso restringe el movimiento horizontal. Ahora sí, con esto pasamos al análisis y primero vamos a trabajar la cinética a través de la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X, positivo a la derecha. Y bueno, la única fuerza que está en X sería fuerza F, pero se tiene que proyectar a un ángulo de 20. En este caso vamos a tener un cateto adyacente, por lo que aquí va a ser coseno de 20. Del otro lado tenemos la masa y tenemos la aceleración. Bueno, ¿conocemos la aceleración? Curiosamente sí, porque la aceleración se puede obtener por cinemática. Y la definición de la aceleración es velocidad final menos cambio de velocidades en el tiempo. Además, podemos suponer que la aceleración es constante, en gran parte porque si leemos bien el enunciado del problema, nos dice que la fuerza F es constante. Okay. Luego, la masa va a ser constante y el ángulo es constante, por lo que la aceleración también lo debe de ser. Si tenemos aceleración constante y movimiento rectilíneo, tenemos mRUA. Y con esto podemos aplicar la ecuación. La velocidad final es 20, la velocidad inicial es 0, parte del reposo, y este cambio de velocidad se ocurre en 2 segundos, por lo que la aceleración va a ser de 10 pies por segundo al cuadrado. Con esto ya podemos empezar a hacer sustituciones, incluyendo la masa. Masa es peso entre gravedad, ya que por definición el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, despejando la masa, uno obtiene peso sobre gravedad. El peso es de 30. La gravedad, como estamos en sistema estadounidense, 32.2. Y la aceleración dijimos que era de 10. Por lo tanto, si pasamos dividiendo todo eso entre 20, vamos a obtener finalmente la fuerza buscada. Entonces tenemos 30 entre 32.2 multiplicado por 10 entre coseno de 20, ¿no? Ya como división de todo esto. Y esto nos va a dar un resultado definitivo de 9.91 libras. Y esta es la respuesta definitiva a este problema. Ahí está. Entonces, en este problema establecimos una relación existente entre la cinemática del cuerpo, cuya información ya nos están dando prácticamente de manera completa, y la cinética, que es la relación de las fuerzas, ¿no? Bueno, vamos a trabajar otro problema.
En este caso tenemos un avión y el problema dice, ejemplo 3, en el instante mostrado, la componente horizontal de aceleración del avión de 26.000 libras, debida a la suma de fuerzas externas que actúan sobre él, es de 14 pies por segundo. Si el piloto aumenta repentinamente la magnitud de la fuerza de empuje T en 4.000 libras, ¿cuál es la componente horizontal de la aceleración del avión inmediatamente después de eso? Ok, aquí no es necesario especificar las fuerzas, porque ya nos está diciendo que solamente nos preocupa la suma de fuerzas externas. Entonces, leyendo el problema, tenemos la componente horizontal de la aceleración del avión de 26.000 libras. Ojo, aquí puede ser un poco complicado la lectura, pero obviamente si nos están dando que el avión es de 26.000 libras, aunque aquí esté la palabra aceleración, viendo las unidades también, pues obviamente esta no es una aceleración, este es el peso del avión. La aceleración, esta viene más adelante, es de 14 pies por segundo, dada una combinación de fuerzas. En este caso, lo que vamos a hacer aquí es fundamentalmente poner una fuerza de empuje inicial. La podemos proponer, pero más importante, si el piloto aumenta repentinamente la magnitud de la fuerza de empuje en 4.000, es decir, que la fuerza de empuje final, por así decirlo, es igual a la fuerza de empuje inicial más 4.000 libras. Y pues aquí vamos a decir que tenemos una aceleración inicial. Ya está dando entonces a entender este problema que el avión, vamos a analizar el avión en dos momentos. Este es un avión que está rodando en la pista todavía y aquí le está sometiendo una carga T, una fuerza de empuje, la cual está formando un ángulo de 15 grados con respecto a la horizontal. Ahí lo tenemos, ¿no? Por ahorita podría ser la única fuerza, pero formalmente también, porque yo soy de la idea de que un diagrama de cuerpo libre siempre se tiene que hacer completo, porque es un hábito, y no solamente poner las fuerzas que nos interesan. Por ejemplo, hay que poner el peso y también hay que poner la fuerza normal. El avión sigue en el, eso es importante, el avión sigue en la pista, ¿no? Y aquí tenemos una fuerza de empuje T sub 0 desconocida. El efecto que va a tener esto en el avión, esto sería el diagrama de fuerzas efectivas, el efecto que va a tener en el avión, para no tener que volver a dibujar esto, va a ser un movimiento, realmente hay dos componentes de movimiento. No quiero borrar el avión, ahí está. Una de ellas, que es la que nos interesa, es la componente de movimiento horizontal, masa por aceleración en X. Y la otra componente de movimiento es la componente de movimiento vertical. Ok. Ahora, ya que tenemos estas dos componentes, obviamente mi interés va a estar precisamente en la componente en X. De hecho, aquí lo voy a poner. Aceleración inicial en X es igual a 14. Y lo que nos pide hallar al final es, bueno, sobre este mismo avión vamos a hacer un segundo cuadro donde ahora el thrust va a tener un incremento de 4.000 con respecto al inicial. Obviamente eso se va a traducir en componentes de fuerza en X y en Y finales. Y esa aceleración, o sea, esa componente en X final, es la que me pide encontrar. Una vez más, sobre estos aviones, sobre este mismo avión, perdón, en dos momentos, nunca hay fricción.
no vamos a tomar en cuenta ni fricción por el suelo, y aquí sí, porque esto aquí sería importante, ni arrastre del aire, ¿no? El famoso air drag. Muy bien. Entonces vamos a seguir leyendo, porque este problema se analiza bien leyéndolo poco a poco, ¿no? Como fuimos construyendo el problema. En el instante mostrado, la componente horizontal de aceleración del avión es de 26.000 libras. Ah, no, mentira, otra vez. Aceleración del avión de 26.000 libras, debido a la suma de fuerzas externas que actúan sobre él, es de 14 pies por segundo al cuadrado. Si el piloto aumenta repentinamente dicha magnitud en 4.000, ¿cuál es la componente de aceleración del avión inmediatamente después de eso? Bueno, y aquí ya todo lo demás ya lo tenemos. Ahora sí podemos aplicar la segunda ley de Newton. Lo vamos a hacer primero sobre esta primera para poder encontrar el thrust. Es decir, aquí tenemos la fuerza de empuje y esa fuerza de empuje, bueno, primero tenemos que enunciar, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración en X, positivo a la derecha, ¿no? Tenemos el thrust inicial, o sea, la fuerza de empuje, pero esa hay que proyectarla a 15 grados y del otro lado yo voy a tener masa por aceleración X sub 0, ¿no? Luego, ¿qué tenemos en este problema? El thrust no lo tenemos, el coseno de 15 sí lo conocemos, y la masa del avión no nos la dan, nos dan el peso. Pero sabemos que la masa no es más que el peso dividido entre la gravedad, pero mucho cuidado, estamos en unidades inglesas. Finalmente conozco la aceleración horizontal inicial de ese avión, es de 14, ¿no? Y con esta información yo voy a poder encontrar la fuerza de empuje. Voy a dejar aquí al lado los diagramas, ¿no? Pero voy a poner un poco acá para que no estorbe mi cámara. Aquí está, ¿no? Entonces aquí lo único que vamos a hacer es despejar para T sub 0. Y es un despeje relativamente directo. 26.000 por 14 entre 32.2 dividido entre el coseno de 15. Ahí ponemos coseno de 15 y esto nos va a dar 11.703.12 libras. Pues esa sería la fuerza de empuje o de thrust inicial. No es la respuesta final, pero nos va a servir para el segundo diagrama. Porque en el segundo diagrama yo tengo el mismo principio, aplicando el mismo principio, yo voy a poner el T inicial más los 4.000. 4.000 nomás. El ángulo se mantiene, son 15 grados. Es igual a masa, que en este caso la masa es de 26.000 entre 32.2. De hecho, para no tener que volver a hacer la operación, podemos poner aquí de una vez esta división y obtenemos que la masa del avión nos va a quedar 26.000 entre 32.2, 807.45. La unidad inglesa o estadounidense para la masa no es la libra, sino el slug. Y estos slugs se van a poner aquí, justo en la parte donde está la masa por aceleración. Aquí ponemos entonces 807.45 por la nueva aceleración. Lo que ocurre en Y para este problema no es relevante. Ahora, entonces, a ese empuje le vamos a sumar, o sea, el 11.703.12, le sumas 4.000, ¿no? Luego, eso inmediatamente lo multiplicas por el coseno de 15 y lo divides entre 807.45, lo cual nos da ya la respuesta final. La aceleración en X final de este avión es de 18.79 pies por segundo al cuadrado. Vean ustedes el aumento a partir de aumentar el thrust en un valor de 4.79 porque partíamos de 14 y
la aceleración final terminó siendo de 18,79. Y pues esa es la respuesta, porque fundamentalmente esto es lo que nos pide el problema. Vamos con un último problema antes de terminar la lección. Seguimos con movimiento unidimensional, En este tema solamente vamos a ver movimientos verticales y horizontales. Pero aquí la novedad que vamos a tener en este problema es que la aceleración no es constante. El problema dice, la fuerza ejercida por el resorte lineal sobre la masa de 10 kilogramos es F igual a menos K por S, donde K es la constante del resorte y S es el desplazamiento de la masa respecto a la posición en la que el resorte no está estirado. El valor de K es de 40 Nm. La masa está en posición S igual a 0 y se le da una velocidad inicial de 4 metros por segundo hacia la derecha. Determine la velocidad de la masa en función de S. Ok, aquí más que encontrar un número, tenemos que encontrar una función. Y para eso, pues vamos a ir construyendo todo, ¿no? Primero, aquí están los datos de este problema. Nos están dando la masa del bloque, 10 kilogramos. Nos están dando el modelo de fuerza, que es la ley de Hooke. En este caso, el negativo, lo que me está indicando es que cuando yo jale el carro para la derecha, el resorte lo va a jalar a la izquierda. Pero realmente esto lo puedo dejar así, Ahorita van a ver. ¿Qué más? La K. Nos dan la K de 40. E inicialmente yo tengo una posición inicial de 0 con una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Determine la velocidad de la masa en función de S. Es decir, prácticamente me dice determine la función de SF en función de VF. O como a mí me gusta ponerlo más para este tipo de situaciones, al revés. La velocidad en función de la posición, no al revés. La función la puse mal, o sea, el orden correcto sería VF en SF, ¿no? O bien V en términos de S. Tenemos que encontrar esa función y para eso nosotros debemos suponer que no hay fricción. Para eso son las llantitas. Las llantitas estas acá reducen el contacto con el suelo. Haciendo la fricción despreciable. Muy bien. Ahora, como siempre, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre y lo vamos a igualar al diagrama de fuerzas efectivas. Y pues aquí tenemos el bloque. Aquí tenemos el otro bloque. Bueno, el bloque se va a estar moviendo a la derecha. Creo que va a estar mejor si simplemente copy-pasteo, ¿no? Se iba a ver muy mal eso. Teniendo las herramientas para que no salga chueco. Entonces sabemos que el bloque se mueve para la derecha. Tenemos aquí la masa del bloque por su aceleración, ¿no? Por el otro lado, ¿qué fuerzas están actuando en el bloque? Las llantitas son las que están ejerciendo la fuerza normal. El bloque, pues como siempre, tiene su peso. Y pues finalmente, la única fuerza que está actuando ahí es la del resorte. Vamos a poner F sub R. No hay fricción y realmente la velocidad de 4 metros por segundo no es ocasionada por una fuerza, por lo tanto no hay como una fuerza que jale como tal, ¿no? Ahora sí, si nosotros hacemos la cinética dentro del análisis, o sea, el análisis cinético, nosotros vamos a tener sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, positivo a la derecha. Y por un lado vamos a tener la fuerza del resorte negativa, por eso se pone aquí negativa realmente, es igual a masa por aceleración. Ahora, la fuerza del resorte, pues sería menos K por S, y esto es masa por aceleración. La K la conocemos, la K es igual a menos 40S, y M es igual a 10A. Por lo tanto,
vean ustedes que sale un modelo de aceleración en términos de la posición. Este modelo marca claramente la aceleración como una cantidad no constante. Pero si tenemos posición inicial, velocidad inicial, modelo de aceleración en términos de la posición, y queremos encontrar esto de acá, perfectamente podemos trabajar las ecuaciones de cinemática que vimos en la primera unidad, específicamente las de integrales. Si no me equivoco, se utiliza la número 11, ¿no? Aquí tenemos ADS, aquí tenemos VDB, ¿no? Posición inicial dijimos que era 0, pero ojo, la velocidad inicial es 4. De hecho, primero voy a dejar esto así y ya luego sustituimos, ¿no? Primero para recordar el modelo, porque ya hace rato que no lo usábamos, pero ahí está para cuando se requiere, ¿no? No se raja. Muy bien. Entonces, primero, posición inicial 0, velocidad inicial 4, ojo. Velocidad final simplemente le vamos a llamar V. Posición final le vamos a llamar S para que quede configurada la función. Y la aceleración va a quedar, ok, aquí me equivoqué. Aquí no es menos 10S, es solamente menos 4S porque 40 entre 10 da 4. Y aquí ponemos menos 4S. Vean ustedes que aquí está S y aquí está S. Por lo tanto, ya podemos empezar a desarrollar esto matemáticamente. Integral de menos 4S menos 2S al cuadrado, ¿no? Igual de 0 a S. Y la integral de V de B pues es V al cuadrado dividido entre 2 de 0. No, ¿cuál 0? Es de 4 hasta V. Entonces, la parte de la izquierda está fácil, simplemente me queda menos 2S al cuadrado. Y la parte de la derecha me queda V al cuadrado entre 2 menos 4 al cuadrado sobre 2. Bueno, vamos a hacer el despeje naturalmente para ya tener la función que estábamos buscando. Y eso sería ya todo para este problema. Podemos multiplicar todo por 2 o bien, algo que yo prefiero para evitar confusiones, por ahorita dejo este 2 en paz y evalúo esto. 4 al cuadrado es 16, entre 2 son 8. Y el 8 ya se puede pasar sumando al otro lado. Ahora sí, V cuadrada queda sola. Paso multiplicando el 2, aquí queda 16 menos 4s al cuadrado, V al cuadrado. Y finalmente V, la raíz cuadrada, más menos raíz cuadrada, de 16 menos 4s al cuadrado. Y además, para poder simplificar esto, podemos sacar el 4 como factor común, pero si lo saco de una raíz, tiene que salir como 2, porque la raíz de 4 es 2. Y finalmente aquí 16 entre 4 es 4, y s al cuadrado es s cuadrado. Ahí no. El más menos no solamente viene de una deducción matemática, también viene del hecho de que se va a aportar igual de ida que de venida, ¿no? Entonces, esto es lo que me da el doble signo, lo que lo justifica y por lo tanto, lo que estructura la respuesta final de este problema. Creo que ahora, con 4 ejemplos fue más que suficiente para dar inicio al estudio de la ley de Newton. Estuvimos viendo casos involucrando movimiento rectilíneo y los vinculamos con temas de la primera unidad. Siempre hay que tomar en cuenta que necesito hacer el análisis de la segunda ley antes de pasar al estudio cinemático, ya sea la aceleración constante o variable. Y bueno, pues si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos, recomendarlo y así darle más difusión, ¿no? Asimismo, al final de este video voy a ustedes pueden checar más contenido de mi canal, les voy a compartir la liga del canal, les voy a compartir también un video relacionado a este tema y la liga a todo este playlist de dinámica, ¿no? Asimismo, voy a estar subiendo videos ya con mayor regularidad para que le den clic a la campanita y estén al tanto de las actualizaciones. Finalmente, si tienen alguna duda, observación o recomendación, no olviden dejarla en la caja. Estaré más que agradecido. Por mi parte sería todo. Hasta luego.